999 semillas o 999 símbolos de valía, lo que prefieras, y en menos de 5 minutos. El tutorial de hoy va sobre el mejor truco o glitch, como quieras llamarlo, que existe en Zelda. Y mi objetivo es que aunque no tengas ni idea de esto, seas capaz de hacerlo. Ni daña el juego, ni afecta a tu partida, y podrás usar las semillas para ampliar tu alforja. Si sigues mi canal, te estarás preguntando, ¿no tenías ya un vídeo así? Pues sí, pero no estaba nada contento con cómo quedó. Y había generado muchas dudas. Siendo uno de los mejores glitches que existen, quería tener un vídeo que estuviera a la altura. Y para añadir algo más, esta vez también explico cómo conseguir el número máximo de símbolos o orbes, según tu país, para que sea aún más completo. El método que vamos a usar es extremadamente sencillo, y se hace en menos de 5 minutos, pero me voy a tomar mi tiempo para explicarlo en detalle, ya que el principal fallo que se comete al hacerlo es saltarse pasos. Si se hace literalmente lo que digo, funciona 100% seguro. Antes de ponernos con ello, aclaro las principales dudas que se hace todo el mundo. No hace falta tener el DLC, si lo tienes bien y si no también. Sirve tanto en modo normal como en modo experto. Funciona en Wii U, funciona en emulador, y si Zelda Breath of the Wild estuviera en una tostadora, también funcionaría este glitch. En mi caso, yo lo hago en una Switch. Y otra pregunta que hace todo el mundo cuando sospecha de algo tan poderoso es ¿pero esto lo han parcheado? Pues la respuesta es no. Primero, si lo parchean, retirar el vídeo. Así que si lo estás viendo, es que no lo han parcheado. Y segundo, no han parcheado nada en años. Y este glitch en concreto lleva funcionando un año. Así que no está parcheado. Última cosa antes de empezar y no me enrollo más. Tener 929 semillas te permite ampliar tu alforja al máximo, sin necesidad de encontrar todos los colos del juego. Pero una cosa que no te dará OBAP es su regalo al encontrar las 900. Su regalo de literalmente, solo se consigue si encuentras las 900 del juego, ¿vale? Teniendo el número máximo, aún podrás seguir encontrando semillas en el juego. Simplemente nunca va a pasar de 929, es que es el número máximo que existe. Y ya por último, tener al máximo las semillas o los símbolos de valía es algo muy útil cuando se nos ha ido de la mano todo este tema de glitches y hemos duplicado casillas, teniendo casillas repetidas. Si hacemos este tutorial, el juego va a reemplazar cualquier casilla duplicada por una sola casilla de 929. Así que esto es una solución para corregir tu inventario. Y ahora sí, empezamos. Primero, vamos a tu partida donde quieras tener 929 de semillas o de símbolos de valía. Normalmente hago referencia a esa partida como la partida avanzada. Carga la partida que quieras, ya sea en modo normal o en modo experto. En todo el vídeo el ejemplo va a ser conseguir las semillas, pero hacia el final del vídeo te explico la diferencia con conseguir los símbolos de valía. Es exactamente lo mismo excepto en un paso, pero lo explico al final. Empezamos con una recomendación. Vamos a la pestaña de arcos. Te recomiendo tener 6 arcos que lancen 2 flechas o más, es decir, los que tienen aquí el numerito. Por ejemplo, arco colosal, arco bestial, es decir, los arcos de Centaleón, arco del bosque, que puedes conseguir en el bosque Kolok, o el arco doble, que es muy fácil conseguirlo justo antes de entrar en la guarida Yiga. Allí siempre hay 3, más 1 en el altar. También debes tener flechas eléctricas. He dicho que es una recomendación, no es obligatorio, pero es muy recomendable. Si no los tienes, se puede hacer igual. Llegado el momento, te indico la alternativa. No hay ningún requisito en cuanto al número de símbolos de valía o semillas que puedas tener en tu partida avanzada. Puedes tener ninguno, puedes tener 1, 10 o más de 500, no importa. Funcionará de todos modos. Empezamos ya. Nos dirigimos a una posta o tienda. La cuestión es que hay un vendedor cerca. Yo, por ejemplo, estoy en la tienda de Atelia. Y vamos a guardar partida de forma manual. Primer apunte. Solo guardamos partida de forma manual ahora. Y no vamos a volver a guardar partida hasta el final. Hasta que aquí en esta partida tengamos 929 semillas o símbolos de valía. Nunca volvemos a guardar partida. Te darás cuenta, en cuanto empecemos a hacer una serie de cosas, que guardar partida a mitad no tiene ningún sentido. Pero yo por si acaso lo recuerdo. Ahora, con la partida guardada, volveremos aquí después. Tenemos que ir al menú principal del juego y empezar una nueva partida en modo normal. Que nadie se asuste, ¿vale? Empezar partida no borra absolutamente nada de tu partida original. Aunque aquí ponga que se van a sobreescribir los datos. Confía en mí. Y por cierto, si la partida donde quieres tener las semillas es en modo experto, también debes empezar la partida en modo normal. Da igual en qué modo lo quieras. Siempre empiezas partida en modo normal. Y dirás, ¿pero por qué el juego me dice que se va a sobreescribir los datos de guardado? Pues mira, muy fácil. Lo único que hace el juego es sobreescribir autoguardados, pero no tu guardado manual. En Zelda, los autoguardados se generan cada 30 segundos, siempre que te muevas por el mapa. Si yo ahora empiezo una partida nueva y me muevo por la meseta, si le doy a cargar partida, veré nuevos autoguardados que se han generado en este rato. Pero también mi partida manual. Todo está ahí. Los autoguardados se reemplazan constantemente por los antiguos, pero mi partida manual siempre estará ahí, a menos que guarde manual, cosa que nunca vamos a hacer.
lo haremos al final del todo, pero aparte va a ser en nuestra partida avanzada, no en una nueva, porque guardar aquí sí sobrescribiría mis datos. ¿Se entiende? Así que sin miedo, empezamos una nueva partida en modo normal. En esta partida debes seguir literalmente mis pasos. No es nada de ser preciso con los botones, no es nada difícil, no tiene ningún misterio, pero simplemente debes seguir mis pasos de forma literal. Vamos a hacer 13 pasos sencillísimos, pero no podemos saltarnos ninguno. Ninguno está por estar, son todos importantes. Recoge exactamente lo que yo recojo, que va a ser la piedra seca, el hacha y la semilla, pero absolutamente nada más. Recoger algo adicional equivale a que no te funcione. Recogemos la piedra seca. Este es ya el primer paso de nuestra lista, fácil, ¿no? No abrimos ningún cofre de los de aquí de vestimentas. Si lo abres, no estás siguiendo mis pasos de forma literal, así que, si lo has abierto, vuelve a empezar una partida nueva. Seguimos en esta partida nueva y avanzamos hacia el hacha, que está más abajo. Eso quiere decir que no debe recoger nada más del suelo, ni ramas, ni material, nada de nada. Al recoger el hacha, automáticamente se equipa, porque es la única arma que tenemos. En el inventario se ve en fondo azul, eso es que está equipada. Pues así debe quedar, equipada. Ahora necesitamos un autoguardado, de los que he dicho antes que se generan cada 30 segundos. Nos vamos a aprovechar todo el tiempo de los autoguardados del juego. Básicamente necesitamos un autoguardado con el hacha equipada, o sea, un autoguardado en la situación actual. Si ahora me acerco al templo del tiempo, al ser una zona nueva, se me va a generar uno seguro. Ahí lo tenemos. Si miramos en el menú en cargar, veremos que ahí está este nuevo autoguardado. Ese autoguardado es importante para nosotros, va a ser nuestro autoguardado 1, donde tenemos el hacha equipada. Ahora necesitamos un segundo autoguardado, teniendo en el inventario una semilla Kolok. Pero no podemos ir ya mismo a por la semilla, porque al recoger una semilla el juego siempre genera un autoguardado, aunque no hayan pasado los 30 segundos que comenté antes. Si los autoguardados se generan en menos de 30 segundos, el segundo reemplaza al primero, y perderíamos el del hacha. Así que, conclusión, quédate quieto. 30-45 segundos y te ahorras problemas. Ahora ya vamos a recoger una semilla. Por ejemplo, esta de aquí cerca al saltar al lago. Como he dicho, recoger una semilla siempre fuerza un autoguardado. Y ahí lo tenemos. Ahora, si miramos el menú de cargar, tenemos los dos. El que sería el 1 con el hacha equipada y el 2 tras conseguir la semilla. ¿Que no tiene los dos porque ha recogido la semilla demasiado rápido y eso ha borrado tu anterior autoguardado? Pues no te va a funcionar. Vuelve a empezar una partida de nuevo y repite los últimos 5 pasos que hemos hecho. Ahora cargamos la partida que guardamos manualmente. Es decir, nuestra partida avanzada, la que estamos cerca del vendedor. Si estás en modo normal, pues la vas a ver aquí. Si esa partida es de modo experto, como estamos en modo normal, tendrás que irte al menú principal del juego y cambiar al modo experto. Y ahí cargar esa partida. Ahora vamos al paso 7, que es la base de todo, de convertir una semilla en 999, de conseguir el arco de luz, de modificar armas, de todo lo que hemos hecho en los últimos meses. Es muy sencillo y si aprendes a hacer esto, puedes hacer absolutamente todos los vídeos que he subido al canal. Es un glitch que se llama Inventory Slot Transfer y abre posibilidades infinitas en Zelda. Pero no me quiero enrollar, tengo muchísimos vídeos ya sobre el tema. En resumen, lo que vamos a hacer es glitchear 2 huecos. Esto, a efectos prácticos, es que vamos a transferir los 2 últimos huecos de nuestro inventario actual a la partida nueva que acabamos de empezar. Y con eso, y unos pasos muy específicos, vamos a poder confundir al juego en cuanto al número de semillas. Realmente lo que hacemos es que los 2 últimos huecos que tengamos aquí, sean los que sean, en mi caso la Parabela y la Furia de Revali, sean lo que sea, no tienen ninguna relevancia en todo esto, el juego no los tendrá en cuenta, no sepa que están ahí y que se queden como estáticos. Permanecerán en el inventario, cargues la partida que cargues. Eso es realmente lo que ocurre al glitchear 2 huecos. En este caso, en otros vídeos tenemos necesidades diferentes y glitcharemos más o menos, pero aquí deben ser 2. Y eso se consigue sosteniendo 2 materiales y vendiéndolos. Pero cosa imposible en el juego, ¿verdad? Si yo sostengo una valla ígnea y una semilla de loto como aquí, no puedo ir al vendedor y venderlo, porque no existe menú de hablar en este caso. Pero vamos a forzar al juego a que nos permita vender materiales que estamos sosteniendo. Y aquí llega el punto donde necesitamos tener los arcos de 2 flechas o más y la flecha eléctrica. Si no los tienes, te dejo arriba un enlace donde explico el método alternativo, que se llama Arrowless Offset. Al final es lo mismo, vamos a glitchear 2 huecos, de una forma u otra. Yo sigo con el vídeo haciendo el modo con arcos y flecha eléctrica, que es el más fácil. Lo que vamos a hacer es sobrecargar el menú. Esto no rompe nada en el juego, simplemente nos va a permitir sostener materiales y venderlos. Primero, nos equipamos un arco de 2 flechas o más
y equipamos flechas eléctricas. Salimos del inventario y pulsamos ZR para asegurarnos que Link tiene el arco fuera, con la flecha eléctrica. Abrimos el inventario de nuevo y vamos a hacer constantemente lo siguiente. Descartamos el arco equipado y equipamos otro, que también debe ser de 2 flechas o más. Cerramos el inventario, lo abrimos otra vez y este es el primer paso. Y solo es eso, no hay que ser ultra rápido ni nada. Y lo volvemos a repetir. Descartamos el arco equipado y equipamos otro de 2 flechas o más. Cerramos el inventario, lo volvemos a abrir. Yo lo cierro y lo abro pulsando más, pero podías pulsar B. Y lo repito de nuevo. Descartamos, equipamos, salimos y entramos. Descartamos, equipamos, salimos, entramos. Y así hasta que al sexto arco aproximadamente, Link se verá bugueado, como sin ropa, calvo, en fin, a cada uno depende de la ropa que lleve, lo verá de una forma u otra. Si has llegado hasta aquí, lo más difícil de todo ya lo has hecho. ¿Que no te ha funcionado? Pues a ver, vuelve a probarlo. Recoge los arcos del suelo y lo repites todo. ¿Que te sigue sin funcionar? Prueba a tener algún arco más. Si tenías 6, pues ten 7. Si tenías 7, pues ten 8. Por lo general, con 6 funciona siempre. ¿Que te sigue sin funcionar? Pues prueba a irte a otro sitio en el mapa. Suele funcionar muy bien en las postas. Así que prueba eso si no te funciona. Yo en todos los vídeos lo hago siempre aquí y me funciona siempre. Ahora, con Link en ese estado, podemos ir al menú de materiales y sujetar 2 materiales diferentes. Ojo, los materiales que sujetas nos dan igual, puede ser cualquiera, pero ten en cuenta que tiene que tener más de una unidad. Si solo tienes una unidad, ese no lo sostengas. Como ves, Link no sujeta nada, pero el juego sí que considera que está sujetando algo. Aquí lo importante es sujetar 2 materiales, y ya está. Ahora, salimos del inventario. Fíjate que aunque Link está sujetando materiales, aquí no le hemos sujetar nada. Eso es lo que queríamos. Y ahora pulsamos ZR para sacar el arco. Y manteniendo pulsada la cruceta a la derecha, le damos a guardar. Y ya está. Ahora nos acercamos al vendedor y veremos que podemos hablar con él con normalidad, a pesar de que estamos sujetando algo. De hecho, yo antes tenía 9 bayas y 5 semillas de loto, y ahora aquí tengo una menos de cada. Eso es porque el juego, esa cantidad la estoy sosteniendo, se supone que la tengo en la mano. Por ese motivo, solo podemos sujetar materiales que tengamos más de una unidad, porque si no, aquí nos saldría 0, y no podríamos venderlo. Ahora vendemos esos 2 materiales que estamos sujetando, vendemos la cantidad total de ellos para quedarnos sin nada. Y lo he dicho antes, que da igual los materiales que sean, como si son diamantes, no vamos a guardar partida aquí. Solo necesitamos glitchear 2 huecos. Por eso los sostenemos y vendemos los 2 materiales. Al terminar de vender, salimos de la conversación y abrimos de nuevo el inventario. Link aún sigue sujetando algo, 2 materiales. Pero esos materiales ya no los tenemos en el juego, no existen en nuestro inventario. El juego ahora mismo se ha hecho un lío, pero aún no ha ocurrido nada. Simplemente tenemos 2 huecos menos porque hemos vendido 2 materiales. Pero nos da la opción de seguir sujetando algo más. Así que sujetamos un tercer material, el que sea. En este caso yo la trufa vivaz. Este sí se ve en las manos de Link. Ahora lo soltamos en el suelo. ¿Y qué ha hecho el juego ahora mismo? Al soltar este material y considerar que teníamos 3 en la mano, uno era este, la trufa vivaz, vale. Pero los otros 2 no sabe lo que son. Ha perdido su referencia, ya que son materiales que hemos vendido. Así que el juego lo resuelve diciendo, vale, no sé qué son, pero debes tener -2, porque has soltado algo en el suelo, y no sé lo que era. Y ahora ya hemos conseguido lo que queríamos, que el juego se crea que tengamos 2 huecos menos. Ahora, los 2 últimos huecos de nuestro inventario, sean los que sean, el juego los ignora, porque no cuenta con ellos. Para el juego nuestro inventario ahora tiene 2 huecos menos, y como cuenta de izquierda a derecha, estos 2 del final simplemente no los considera. Por cierto, a partir de ahora, si por algún motivo no quieres seguir con el tutorial, o quieres parar, debes cerrar el juego y volverlo a abrir, porque si sigues jugando con normalidad, cargando partidas y tal, estos 2 huecos que hemos glitcheado siempre se van a seguir arrastrando. A cada partida que cargues se te van a duplicar los 2 últimos huecos. Así que para que no te asustes, si no quieres seguir, cierras el juego y lo abres. De esa manera, estos 2 huecos desaparecen y todo vuelve a la normalidad. Ahora, en esta partida avanzada no hacemos nada más. Ni recogemos los arcos del suelo, ni el material. Todo eso nos da igual. Solo queríamos glitchear 2 huecos, y es lo que hemos hecho. Ahora cargamos el autoguardado 1 de la partida nueva, donde teníamos el hacha equipada. Y como antes, si es que estás en modo experto ahora mismo, pues cambia el perfil al modo normal para poder cargar ese autoguardado 1. Ahora en la partida de la meseta, si abro el inventario... ¡Tachán! Tengo 2 huecos adicionales, los 2 de la partida avanzada. En mi caso es la Parabela y la Furia de Revali. Pero que nos da igual que 2 sean, ¿vale? Es súper importante, no nos importa lo que sean. Si lo tienes, vas muy bien. Si no lo tienes, es que no has hecho los 2 huecos glitcheados. Lo que ahora nos queda no es nada. O sea, es que repitas lo mismo que hago yo. Primero, vamos hacia el hacha en el inventario y la desequipamos con el menú quitar. Y ahora volvemos a cargar este mismo autoguardado 1 de nuevo.
ahora verás que empiezan a pasar cosas raras. El hacha ahora está a la derecha del todo, después de la pestaña importante. Pero eso es bueno, es el proceso normal. De hecho, si no te ocurre, sospecha. Ahora el juego está bastante confundido en cuanto al número de huecos que tenemos. Y de nuevo, desequip al hacha, con el menú quitar, y cargamos una tercera vez este mismo autoguardado 1. Ahora veremos dos hachas. Se han duplicado, sí, pero es que es correcto. Volvemos a desequipar el hacha equipada con el menú quitar. Y ahora cargamos el autoguardado 2, el que se generó al recoger la semilla. Es extremadamente importante que ahora no abras el inventario, por favor, no lo abras. Si lo abres, mal. Si lo abres, pues cierra el juego y vuelve a empezar de cero. Como te dije, esto va a seguir mis pasos de forma literal, no te puedes salir de esto. Ahora muévete por la meseta, sin abrir el inventario, hasta que se genere un nuevo autoguardado. Aquí lo tengo. Este es el autoguardado 3. Sigo teniendo el autoguardado 1, después de recoger el hacha, el 2, después de recoger la semilla, y el 3, que es el actual. Ahora debemos cargar el autoguardado 1, de nuevo, el de después de recoger el hacha. Lo cargamos una vez, pero no hacemos nada. Aquí no desequipamos nada. Simplemente lo volvemos a cargar una segunda vez. Seguimos sin hacer nada y lo cargamos una tercera vez. Ahora solo nos queda cargar el autoguardado 3, el que hemos hecho antes, cuando estábamos un rato sin abrir el inventario. Y ahora aquí ya debemos ver que tenemos las 929 semillas. ¿Que no las ves? Pues a ver, hemos hecho 12 pasos. Los 2 huecos que te traías de tu partida avanzada, las hachas que se duplican. O sea, si en algún punto no era igual a lo que hago yo, ahí está tu error. En cualquier caso, si vas a empezar otra vez de cero, recuerda cerrar el juego y volver a abrir para deshacerte de estos 2 huecos glitcheados. Porque si no, tendrás 2 más y 2 más y 2 más. Ahora, si sí que tienes ya las 929 semillas, solo nos queda cargar nuestra partida avanzada, la que guardamos al inicio del juego. Ya que con la misma lógica que trajimos aquí los 2 huecos, ahora estos 2 del final los vamos a llevar allí. Aunque no es que se muevan, es que son estáticos. Ahora si cargo mi partida avanzada, allí tendré las semillas. Abre y cierra el inventario antes de nada. Necesitamos hacer eso siempre. Y ahora comprueba que ya tiene las semillas. Y que no hay nada raro. ¿Lo ves todo bien? ¿Sí? Pues ahora ya puedes guardar partida de forma manual. Si algo no te ha cuadrado, nunca guardes en manual. Asegúrate que lo ves bien primero. Ahora sí, si has terminado, cierra el juego y lo vuelves a abrir. ¿Por qué? Porque si no, estos huecos glitcheados siguen existiendo. Y si te da por cargar partida, se irán arrastrando constantemente. No es que se arrastren, es que son estáticos. Pero bueno, se irían duplicando. Si ya lo has conseguido y ya tienes las semillas, enhorabuena. Dale a me gusta para saber cuánta gente lo está consiguiendo con este método. Ahora, si has conseguido esto, cualquier otro vídeo mío es súper fácil. Ya sea conseguir todos los materiales con 929 unidades, conseguir arco de luz, modificar armas, 80.000 flechas. Es que no vas a tener ningún problema. La base es la misma. Siempre glitcheamos huecos. Y seguimos literalmente los pasos. Y ahora lo que dije al principio. ¿Quieres hacer lo mismo pero con los símbolos de valía o los orbes? La teoría es exactamente la misma. Pero si en el autoguardado 1 teníamos el hacha y en el 2 la semilla, aquí necesitas tener el autoguardado 1 el hacha, pero en el 2 haber conseguido un símbolo de valía. ¿Cómo se hace eso? Pues los pasos son los mismos. Empiezas una partida nueva, pasa del hacha, ignórala y te vas directo a la torre de la meseta. Lo hago así porque si recojo ya el hacha, voy a tener autoguardados posteriores y al seguir moviéndome me interesa que por lo menos estén seguidos, o al menos que no estén en el brazo uno con otro. Cuando se desbloqueen los santuarios al activar la torre de la meseta, ya puedes ir a recoger el hacha. Y después de recoger el hacha, el autoguardado que tengas será el autoguardado 1. Y con eso ya podemos ir a un santuario, al que quieras, y completarlo. De forma que nos den un símbolo de valía. Al salir del santuario, sucederá la escena del anciano. Pero después habrá un nuevo autoguardado. Ese será nuestro autoguardado 2. Y a partir de ahí, con esos 2 autoguardados localizados, hacemos lo de antes. Teniendo en cuenta eso, que el autoguardado después de recoger el hacha es el autoguardado 1, y el siguiente autoguardado que haya después de recoger el símbolo de valía es el autoguardado 2. Cargamos la partida avanzada, glitcheamos 2 huecos, son los mismos pasos. Y acabaremos teniendo 999 símbolos de valía. Una cosa importante respecto a los símbolos de valía. Si querías tener 999 solo por tenerlos en tu inventario, o para corregir huecos que se te han duplicado, como mencioné al principio, pues perfecto, ya lo tienes. ¿Que lo que quieres es intercambiarlos por corazones y estamina en una estatua?
Para un momento. Todavía no vayas a ninguna estatua. Te ahorro disgustos y te enseño lo que pasa. Al juego no le sienta bien que hables con una estatua con una cantidad tan alta de símbolos de valía. Puede ser que te cambie alguno, o que ocurra algo raro con la cantidad, pero el juego inevitablemente se te va a quedar colgado. ¿Qué tienes que hacer para poder conseguir corazones y estamina con todos estos símbolos? Pues antes de ir a una estatua, debes conseguir un símbolo de valía más, completando un santuario, el que sea. Pero necesitas conseguir un símbolo de valía extra. Al hacerlo, verás que ya no tienes 999. Tienes el número máximo que permita tu juego, en mi caso 124 porque tengo el DLC, que tiene 4 extras, más el que acabo de conseguir ahora. Pero en realidad el juego se queda con el número máximo. Y ahora sí, puedes ir a cualquier estatua del juego y cambiarlos por corazones y estamina. Luego si quieres, puedes repetir todo el proceso si quieres volver a tener 929 símbolos. Y si aún quieres más, tengo un vídeo antiguo, pero igualmente válido, para conseguir las 2 barras de corazones al máximo a la vez que los 3 triplos de estamina, sin necesidad de tener ningún símbolo de valía. Todo a través de la estatua que hay en Atelia. Y hasta aquí el vídeo de hoy. El método es fácil, es seguirlo literal, pero quería asegurarme que quedaba bien explicado, ya que es uno de los mejores glitches que existen en Zelda, y creo que siempre va a haber gente interesada en hacerlo. Espero que os haya sido de ayuda, y nos vemos en el siguiente vídeo.